un poco de la historia del caso Semenwich, que los trabajos de Semenwich en relación con la fiebre puerperal fue un físico de origen húngaro que llegó al Hospital General en los años de 1844 a 1848, y él sentía mucha angustia porque al llegar ahí ver que todas las mujeres en el hospital, que había dos salas que se dividían en la 1 y en la 2, había una mortandad muy fuerte en la sala 1, y no se explicaba por qué en la 2 eran mayores nacimientos y menores muertes, siendo que en la sala 1 era atendida por doctores y estudiantes de medicina, y en la sala 2 eran atendidas las mujeres por comadronas. Entonces no se explicaba porque se supone que pues ellos estudiados con médicos más preparados y tenían más mortandad que las comadronas, e inclusive las pacientes que llegaban al hospital desesperadas peleaban porque no querían ser internadas en la sala 1, querían ser en la sala 2. Y también había el caso de que él se ponía a pensar que las personas que vivían lejos del hospital, en el camino les agarraban los dolores de parto y se aliviaban en el camino, en la calle. A eso se les nombran los partos callejeros, y de igual manera tampoco tenían índice de mortandad, eran muy ajenos, muy leves. Entonces, inclusive porque sería que al llegar al hospital con sus niños en brazos ya no las examinaban, no las tocaban, entonces ya lograban salvar esa contaminación, esa infección, y llegó a la conclusión de que a lo mejor estaba en la higiene que los médicos deberían de tener al momento de examinar a las pacientes. Hablamos un poco de la hipótesis. Estas son las hipótesis planteadas por Semenwich. La primera fue por las influencias epidémicas, o vagamente dicho, cambio atmosférico cósmico telúrico. La segunda fue por las mujeres en parto callejero. La tercera solución fue por el hacimiento. La cuarta fue por la dieta y el cuidado general que sean sometidas las pacientes por estudiantes de medicina. La quinta, atribuyeron a los reconocimientos de pocos cuidadosos. Sexta, por el sacerdote que portaba los últimos auxilios. La séptima fue la forma en que dormía. La octava y la correcta fue por un envenenamiento en la sangre producido por materia pútrida procedente de organismos vivos. El diagrama que siguió Semenwich para solución de los problemas fue encontrar el problema, daba una posible solución. Si esta posible solución funciona, se implementaba a la solución, pero si no, se descartaba la misma. Asimismo, si sigue funcionando, le daba el fin al problema. Pero en caso de que no funcionara, se formulaba una nueva información para sacar una posible solución y encontrar un nuevo fin al problema. Gracias. Yo voy a hablar de lo que se sabe y lo que se desconocía de la fiebre puerperal. Lo que se sabe es que esta fiebre afectó a una gran cantidad de mujeres entre el año de 1844 y 1848. Lo que se desconocía es de dónde provenía esa enfermedad, por qué afectaba esta enfermedad más a los de la primera división que a los de la segunda, siendo que los de la primera división eran atendidos por médicos y por practicantes de medicina, y la segunda división era atendida por comadronas. Así como también se desconocía la existencia de microorganismos y también de bacterias. ¿Quién era el médico? Ignacio Semmelweis. Ignacio Semmelweis fue un médico húngaro que consiguió disminuir drásticamente esta enfermedad. Desafortunadamente, tuvo que sacrificar su vida para demostrar su hipótesis. Esto se cortó con un instrumento con el cual se contaminó, con el cual contrajo esta fiebre y desafortunadamente murió. Gracias a esto se comprobó y se evitó tanta mortandad entre las mujeres. Gracias.
de la solución que encontró el doctor. La solución que encontró fue que entre una sala y otra que tenían que tener más higiene en su persona como en sus instrumentos. Por eso decidió tener que lavarse muy bien sus manos, bañarse ellos con cal clorada antes de entrar a atender un parto. Los instrumentos también se tenían que desinfectar muy bien. Por eso se le nombró el padre de la asepsia. Esto para que ya no hubiera tanta mortandad entre las madres que estaban dando a luz. Esto, muchas gracias.